y resolvemos algunas dudas que teníamos del último directo, que hubo gente que las dejó ahí apuntadas, y si luego surge alguna más, si tenemos tiempo, lo hacemos. Vale, sí, voy con la primera pregunta, Antonio. A ver, porque son un poco largas, entonces espérate. Hablábamos el otro día de la diástasis y dicen que en cuanto a la medición de diástasis, si mides la distancia de los rectos y el grosor del tejido facial, basándote un poco en el concepto de distorsión de Dilley y Paul Hodge. Bueno, si lo quieres medir con ese concepto, lo puedes hacer. Creo que solo está el artículo de Paul Hodges y Diane Lee. Y hay otro reciente, creo también, que han incluido el concepto de distorsión. Lo que pasa que para poder calcular el índice de distorsión necesitas calcular un área de la línea alba, y eso lo tendrías que hacer en un gestor de imágenes, es decir, dentro del propio equipo de ecografía normalmente los software no te dejan calcular áreas. Entonces tendrías que sacar la imagen y calcularla de esa manera. Hay que calcular la distancia entre los dos rectos y también el área que forma la línea alba, que incluye el grosor de la propia línea alba, y eso te da un índice de distorsión. La verdad es que es una medida, es una referencia, pero no es una medida que directamente pueda medir exactamente la tensión que puede tener la línea alba en sí, pero sí que es una referencia que está publicada. Y bueno, en el concepto que nosotros tenemos de cómo trabajar la diástasis, sí que es interesante el hecho de recuperar la tensión de la línea alba cuando se activa la pared abdominal, porque parece que no solo es importante que haya un acortamiento entre la distancia de los rectos abdominales, sino que también es muy importante que la transmisión de las fuerzas sea correcta, y para eso es importante conseguir que haya una buena tensión de la línea alba cuando se activa la pared abdominal. Entonces, o bien en la imagen ves que se tensa la línea alba, que eso se ve en muchas mujeres, y es una manera de observar que lo que estás haciendo es correcto. Y si quieres hacerlo más objetivo o hacerlo más cuantitativo, pues puedes calcular el índice de distorsión. Vale. Ok, esa era la primera pregunta que teníamos apuntadas. La segunda sería, Antonio, ¿qué debe pasar en el comportamiento de este tejido aponeurótico para entender que esa persona con diástasis tiene una respuesta funcional y por lo tanto la reeducación se puede dar por finalizada? Bueno, por finalizada es difícil, no tenemos tantos datos, no sabemos tanto sobre cómo funciona la pared abdominal, pero sin duda una de los variables importantes es que cuando la paciente realice un trabajo con su pared abdominal aparezca la tensión de la línea alba, es decir, necesitamos que la línea alba distribuya las fuerzas que genera la pared abdominal lateral y los rectos abdominales de manera eficiente, y para eso con ecografía, si lo queréis ver así, necesitamos ver que hay un aumento de la tensión de la línea alba. Esto puede que produzca que los rectos abdominales no se juntan tanto, pero bueno, en principio no parece que sea tan importante el hecho de que los rectos se junten tanto, sino que es importante que haya una buena tensión en la línea alba para que no haya protrusiones de vísceras de la cavidad abdominal, y para que tanto la zona perineal como la zona lumbopélvica redistribuyan las fuerzas y los aumentos de presión abdominal de manera correcta. Entonces, evidentemente, tiene que haber una respuesta muscular de la pared abdominal, porque hay mujeres que después de un parto, si tienen una diástasis muy importante, les cuesta incluso elevar la cabeza, no son capaces ni de mantener la cabeza elevada. Hay que recuperar, evidentemente, el control del músculo, el tono, la fuerza. Y luego es muy importante que la respuesta de la línea alba sea que cuando hay una activación de la pared abdominal haya una pretensión de esa línea alba para evitar que haya un aumento o una distensión de la zona de los rectos abdominales, o que incluso aparezca una víscera a través de esa distancia que hay entre los rectos abdominales. Ese momento podrías decir que funcionalmente la pared abdominal está recuperando más o menos el control. Luego, a partir de ahí, el momento exacto en el que puedes finalizar pues depende de cada paciente, porque aunque esto es en líneas generales lo que parece que debería ocurrir, no en todas las mujeres ocurre igual. De hecho, esa tensión de la línea alba no se recupera en todas las mujeres. Y entonces, en esas mujeres en las que a veces hay que plantearse si ya no solo por estética, sino también por un problema funcional, deberían acudir a una cirugía. Vale.
Aquí también comenta que se tensa el tejido, pero la distancia aumenta. Sobre la misma pregunta, era un poquito larga. Bueno, esto no es en todas las mujeres igual, pero teóricamente, si consigues una pretensión en la línea alba con activación de la pared abdominal lateral, puede que la distancia entre los rectos abdominales sea un poco mayor que si simplemente haces un ejercicio de rectos abdominales sin más. Es decir, si activas la pared abdominal lateral, sobre todo el transverso abdominal, previo al ejercicio con los rectos abdominales, puede que la aproximación de los rectos sea menor que si solo haces una activación de los rectos. En una persona que tenga diástasis, no en una persona que no la tenga. En una persona que no la tenga no pasa nada. Entonces, como comentaba antes, activar la pared abdominal lateral supone que aumenta la tensión de la línea alba, puedes mejorar esa biomecánica del abdomen en ese sentido, pero puede que consigas una menor aproximación de los rectos abdominales. Pero hay que diferenciar bien en lo que es la recuperación funcional de la pared abdominal y luego lo que es la parte estética. ¿De acuerdo? En mi experiencia, la recuperación de la tensión de la línea alba es tanto estéticamente como funcionalmente más importante que el que haya una aproximación mayor de los rectos abdominales. Vale. Sobre la misma pregunta siguen preguntando que dice que la distancia disminuye, pero el tejido se destensa. Ahí no... Bueno, eso ocurre sobre todo en una paciente que tenga diástasis, o debería ocurrir, o suele ocurrir, en mi experiencia es así. Si tú haces un ejercicio abdominal de rectos normales sin previa activación de la pared abdominal lateral, en una paciente que tenga, o en un paciente también en hombres es igual, que tenga diástasis abdominal. Es decir, si tú haces un crunch o un carlap normal, solo con activación de rectos, en una mujer que tenga diástasis, sin previa activación del músculo transverso abdominal, puede que lo que obtengas es que hay una aproximación mayor de los rectos, pero que hay una distensión, o sea, hay una aproximación de esos rectos mayor, pero la tensión de la línea alba disminuye. Es cuando se ve como la línea alba se queda así como ondulada entre los rectos abdominales. En principio, eso no debería ser el objetivo del tratamiento. Con lo que sabemos hasta hoy, no debería ser lo que buscamos. Vale. Aquí también comenta que aumenta el grosor en reposo o al movimiento. Aumenta el grosor de la línea alba. Claro, ahí no entiendo. Claro, esta es una pregunta hecha que está copiada de la última vez, entonces... que te sigo. Claro. No sé muy bien exactamente a qué se refiere con el reposo o al movimiento. En principio, cuando aumentas la tensión de la línea alba, no va a aumentar el grosor, evidentemente. Lo que sí es cierto es que hay evidencia, pero muy pequeña, de que si el estímulo que mandamos a la línea alba durante los programas de entrenamiento, de reeducación, es un estímulo de estiramiento, puede que eso suponga que mejore y aumente la cantidad y la calidad del tejido conectivo de la línea alba. Es decir, los estímulos de estiramiento de la línea alba de manera controlada, en ejercicios controlados, puede que, pero esto es, ya os digo que es algo que todavía está por especificar, puede que mejore la calidad y la cantidad de tejido conectivo de esa línea alba. También comentaba que si somos capaces de crear tejido aponeurótico en la línea alba. Bueno, con lo que os estaba comentando hace un momento, es decir, si el estímulo que conseguimos reproducir ese aumento de tensión en esa estructura, la evolución de esos tejidos podría ser a una mejor calidad y una mayor cantidad de ese tejido aponeurótico. Vale, y también comentaba que si era posible disminuir y cerrar esa distancia tras 3 meses de entrenamiento. Bueno, esto es la pregunta que tenemos siempre, si realmente con lo que hacemos vamos más allá que la propia recuperación de la paciente sin hacer nada o haciendo su propia vida o su vida normal. Esto es lo que comentaba el otro día, no podemos asegurarlo hoy en día, el tema del cierre, porque hay un 60% de pacientes que sin hacer nada después de un parto consiguen resultados prácticamente iguales que los que conseguimos con la fisioterapia, o directamente la diástasis desaparece en estas mujeres después del embarazo y del parto. Entonces, el plus que podamos obtener con la fisioterapia todavía es una incertidumbre. Respecto a la parte estética o a la aproximación de los rectos abdominales después del tratamiento. Vale. Teóricamente sí, pero es una teoría.
La última sería, ¿crees que hay algún patrón de activación en cuanto a la musculatura abdominal? ¿Crees que hay un patrón de activación en cuanto a la musculatura abdominal? Bueno, realmente creo que es difícil saberlo hoy en día, porque no creo que tengamos la tecnología suficiente para poder estudiar el timing concreto en mujeres que no tengan diástasis abdominal, evidentemente, que sería lo primero que habría que hacer. No sé si es posible hoy en día. Tenemos los medios de valoración lo suficientemente precisos para saber cuál es el timing de activación de la musculatura de la pared abdominal. Lo que sí puedo decir es que pues, con la ecografía no podemos saber cuándo se activa o cuándo hay actividad electromiográfica en un músculo. Esto es importante que quede claro. Podemos observar el movimiento, pero no saber cuándo se activa el músculo electromiográficamente. Y cuando se intentan hacer estudios con aguja, con electromiografía de aguja, el problema es que la aguja sufre movimiento durante el ejercicio y eso también altera un poco el patrón de activación que se obtiene en las electromiografías de aguja. Entonces, saber exactamente cuál es ese patrón de movimiento correcto es difícil de poder obtener hoy en día con la tecnología que tenemos hoy en día. Ahora bien, si lo que estamos hablando es de una activación selectiva de músculos, yo lo que os puedo decir, lo que observo cuando hacemos los cursos de ecografía y donde la mayor número de personas que están son pacientes que no tienen diástasis abdominal o alumnas que no tienen diástasis abdominal, es que la musculatura que inicialmente se activa en los patrones de movimiento del abdomen parece o suele ser el transverso abdominal. Y si se intenta hacer específicamente, desde luego, nunca he visto a alguien que sea capaz de activar el músculo transverso abdominal antes que el oblicuo, después que el oblicuo interno o que el oblicuo externo, por ejemplo. Es decir, que probablemente el transverso abdominal sea el primer músculo que se activa cuando hacemos un ejercicio con los músculos de la pared abdominal, pero tampoco sabemos exactamente cuál es el timing concreto de desactivación y quizá a lo mejor dependiendo del ejercicio que se haga o dependiendo del tipo de activación que se haga puede variar. Vale, Antonio, ok. Pues yo por lo menos mis preguntas hasta aquí, más o menos. Ahora va a entrar Mario. No sé si hay alguna pregunta un poco sobre el tema de diástasis, que era la parte que estuvimos preguntando a Antonio. De momento, vamos a ver si hay alguna por aquí. Si alguien se anima a preguntar antes de que entre Mario. A ver, un momento. Hoy tampoco menos preguntones que el otro día. A ver. ¿Tú ves alguna, Mario? De momento entra ahora Mario, ¿vale, Antonio? Le tienes que aceptar. Entra Mario, vale. Seguir con las preguntas y nada, okay. Prontito. Ok, hasta luego. Chao. Bye. ¿Sigues tú ahí? Vale. No, en principio. ¿Tú ya te has salido, Laura? No me sale para unirme todavía. Ahora te aparecerá Mario. No me llega la invitación de Mario a participar. A ver, Mariette. Ahora. ¿Cuánta gente calculáis que hay en España con síndrome de dolor pélvico crónico? ¿Te llega ahora? En España. Bueno, los porcentajes son difíciles en cuanto a la epidemiología porque es muy variable y el diagnóstico de dolor pélvico crónico es bastante heterogéneo en cuanto que hay mucha gente que se le diagnostica de otro tipo de cosas, pues de prostatitis, de síndrome de vejiga dolorosa, que también es parte del síndrome de dolor pélvico crónico, pero los porcentajes que están publicados hoy en día es que aproximadamente en hombres está entre un 4 y un 9% y en mujeres incluso más, puede llegar incluso al 15 o al 20%. Bien, vale. Pues nada, vamos a continuar con las... ¿Se me oye bien? ¿Me oyes bien, Toño? Sí. Vale, vamos a continuar con las preguntas sobre diástasis. Luego tenemos un par relacionadas con otro tema. La diástasis, ¿vale? Es la estrella. Sí. Okay. Esa es la señal de que conocemos poco de la diástasis. Nos hacemos más preguntas. Sí, vale. Más preguntas que respuestas tenemos.
Mira, esta pregunta me parece bastante interesante. ¿Cómo mides la distancia en una diástasis cuando la separación entre los rectos es mayor al tamaño de la sonda? Cuando la sonda no es capaz de cogerte los dos extremos de los rectos. Bueno, realmente la única opción que tienes es hacerlo con una panorámica. El problema es que las panorámicas no son demasiado fiables porque son muy examinador dependiente. Entonces no es tan fiable como la posición estática de la sonda que te permite ver los dos extremos de la parte interna de los rectos abdominales. Entonces la única opción es haciendo una panorámica, pero ya digo que no es una medida demasiado fiable porque es muy examinador dependiente, porque tienes que mover la sonda, evidentemente. Así que en esa situación yo creo que la mejor opción es hacerlo con un caliper. Para medir una diástasis que se sale de lo que es el ancho de la sonda. A ver, las sondas de ecografía, las lineales hoy en día, es verdad que algunas muy chiquititas, que a lo mejor tienen incluso 4 centímetros y puede haber diástasis mayores, pero si tenéis una sonda de una calidad más o menos buena, suelen ser sondas de unos 8 centímetros aproximadamente, a no ser que sea por algún motivo. En principio deberías ver los dos extremos, pero si no lo veis, la única opción es hacer una panorámica. O utilizar un caliper, que es más preciso. Se comentó el otro día también, hablaste de las ondas volumétricas y el 3D, y pregunta también, dentro de la misma pregunta, si una sonda volumétrica que es un poquito más grande se podría utilizar para ver la diástasis. Bueno, el problema de la sonda volumétrica es que te va a dar una imagen de tipo convexo, entonces eso también va a alterar la distancia que vas a obtener. Es decir, las sondas volumétricas no son sondas lineales, sino que te dan una imagen de tipo convexa. Y eso altera un poco la distancia que vas a obtener. No creo que la solución sea la sonda volumétrica, ni mucho menos. Probablemente incluso el contacto con el abdomen de la paciente o del paciente sea peor. Entonces, creo que la solución es una panorámica, pero yo os recomiendo que si no podéis ir los extremos de los rectos abdominales y si queréis tener una medida precisa de cuál es la separación, es que utilicéis un caliper. Muy bien, vale. La siguiente pregunta es sobre tu experiencia en la expectativa de mejora en las diástasis que son tan grandes, en las que ya se ha pautado la rehabilitación a nivel tratamiento preoperatorio. Bueno, la recuperación funcional es posible, la recuperación estructural o estética no es posible. Es decir, una diástasis de 6 centímetros y un abdomen con esa... ya no es una disfunción, es un problema estructural, no vais a poder recuperarla. O sea, puede que se reduzca la diástasis, en ningún caso vais a poder recuperarla completamente. Y son pacientes que si quieren recuperar la parte estética son candidatas a cirugía y hay veces o en muchos casos tampoco es posible la recuperación funcional. Recuperación funcional me refiero a que consigáis que haya una pretensión de la línea alba antes de o durante los ejercicios de activación de la musculatura abdominal. Y estas son las pacientes candidatas a cirugía, evidentemente. ¿Y después de la cirugía? Bueno, después de la cirugía realmente pues te puedes encontrar cualquier cosa. Son cirugías bastante agresivas, a veces no quedan muy bien. Entonces hay que analizar cada caso porque las cirugías también son diferentes y a veces nos encontramos que hay muchas cirugías que quedan bien y entonces lo que hay que intentar es recuperar el control de la propiocepción de la pared abdominal y luego intentar mejorar la preactivación de estos músculos cuando la paciente vaya a hacer esfuerzos, y en las que no quedan tan bien o pues queda alguna deformidad anatómica, pues intentar recuperar la función para que con el tiempo la paciente en principio no tenga problemas en ese tejido ni en otros relacionados con la pared abdominal. Muy bien, vale. La siguiente pregunta, comentamos el otro día también, o se pasó un poco por encima, que no estaba relacionado el tener la presencia de dolor lumbar o una patología de suelo pélvico, una disfunción, con el tener una diástasis. Y comentaste que no había mucha evidencia al respecto y demás. Bueno, lo que hay es una revisión del año 2019 en la que queda claro que sí que hay una afectación de la calidad de vida, lo que dije el otro día,
pero no hay estudios a largo plazo. Es decir, los estudios que hay a medio y largo plazo son 6 meses, 1 año, y en principio con ese tiempo de evolución no está claro que tengas más riesgo de tener un problema a nivel lumbo-pélvico o de incontinencia. Es cierto que teóricamente sí que lo podrías tener, pero una cosa es la evidencia y otra cosa es la experiencia clínica. Entonces, muchas veces hay cosas que no están publicadas en la evidencia, pero que tienen una base fisiológica, y la experiencia clínica de los fisioterapeutas que trabajamos con los pacientes nos dicen que, evidentemente, una pared abdominal que no funcione correctamente, pues con el tiempo, evidentemente, puede que en estas pacientes repercuta de manera negativa tanto en su estabilidad lumbopélvica como en su estabilidad de la pelvis menor. Es decir, vísceras, problemas de incontinencia, etcétera. Aunque ya digo que en la evidencia científica aún no se puede relacionar directamente. Entonces, bueno, teóricamente es posible, y clínicamente, pues probablemente veáis que la estabilidad de la columna lumbopélvica o la respuesta de los tejidos de la pelvis menor es peor cuando una mujer tiene una diástasis, pero eso todavía no está respaldado con la evidencia científica, aunque en nuestro caso, cuando una mujer viene con un problema de este tipo, nosotros lo que intentamos es recuperar la función, porque es la manera que pensamos es mejor para mejorar la parte estética y luego para prevenir que en el futuro no tenga otro tipo de disfunciones. Vale. También dentro de la misma pregunta nos habla de un artículo de Hodges en el que en personas con dolor lumbar y con incontinencia no existe una contracción del transverso abdominal, pero sí del oblicuo externo, y pregunta si se podría considerar entonces que una persona que tiene diástasis, donde no hay una activación refleja del transverso abdominal, si a largo plazo puede sufrir o tiene más riesgo de sufrir alguna disfunción en el suelo pélvico. Si eso se diera, probablemente sí. Ahora bien, esto solo es mi experiencia clínica, solo transmito mi experiencia clínica, es poca evidencia, pero sí os puedo decir que nunca he visto a una mujer que no tenga una respuesta refleja del transverso abdominal y sí del oblicuo externo. Vale. También de diástasis preguntan ahora aquí en el directo que qué experiencia tienes con el uso de faja en diástasis grandes, en cuanto a hacer ejercicios con la faja puesta. A mí me parece, ¿o qué recomendación das? Sí, a mí me parece que en diástasis grandes la faja es una opción, sobre todo al principio de la recuperación, cuando la mujer va a seguir haciendo su vida diaria, su actividad, va a coger a su bebé, puede que tenga otro niño, puede que tenga que coger el carro, puede que tenga que coger el peso en su vida normal, y tener una diástasis abdominal estructural creo que es un problema en esa situación, y hasta que no haya una mejor respuesta de la pared abdominal, creo que la faja puede ser una buena opción. Vale, muy bien. ¿Y te recomendarías alguna faja abdominal concreta? Sí, una que no produzca calor, elástica, que se pueda ajustar, de estas que son tipo velcro, son muy sencillas en la farmacia, y cuanto más área de la pared abdominal consiga abarcar, mejor. Muy bien. Vale. Nos preguntan también que cuánto tiempo estimamos que a nivel funcional puede recuperarse una pared abdominal con diástasis. Bueno, la propiocepción de la pared abdominal lateral, muy rápido. Depende de los medios que tengáis, pero es muy rápido. Luego, para recuperar la función, depende del grado de diástasis y de lo alterada que esté la musculatura de la pared abdominal. Yo creo que en mínimo 3 meses es el plazo mínimo para poder pensar que podéis recuperar funcionalmente una pared abdominal. Vale. Nos hicieron otra pregunta, aunque no tocamos mucho el tema. Bueno, sí que hablamos un poco de la prostatectomía radical, pero no de la disfunción eréctil que se produce. Nos hablaba una chica también que ella ha hecho un tratamiento previo a la cirugía de próstata y que luego ha estado tratando la incontinencia, pero que la disfunción eréctil todavía no ha mejorado. Y pregunta un poco, creo que su pregunta va por cuáles son los factores de riesgo o por qué todavía prevalece la disfunción eréctil. Bueno, la disfunción eréctil que se produce en el varón que está operado con una prostatectomía radical tiene que ver con la propia cirugía. Es decir,
independientemente de la técnica quirúrgica, sea la más precisa que existe hoy en día, que es la cirugía laparoscópica robótica, o sea una cirugía abierta, el daño a las estructuras nerviosas que rodean la próstata es imposible de evitar. Ese daño neurológico a esas estructuras es el que produce la disfunción eréctil. En general, los pacientes operados por prostatectomía radical recuperan antes la continencia que la erección, sin duda. Y los plazos para recuperar la erección que se dan hoy a los pacientes están a partir de 9 meses, 1 año. Recuperar la erección a nivel funcional de manera fisiológica. Y, por supuesto, no todos los pacientes la recuperan. Cuanta mayor preservación haya de las banderetas neurovasculares del tejido que está alrededor de la próstata, mucho mejor. Más opciones tienen de recuperar la erección y recuperar la continencia. Pero aún así, la cirugía es una cirugía agresiva, hay que amputar una parte de la anatomía del paciente, hay que separar los tejidos y en todo ese proceso se daña el tejido nervioso que viaja a través de pegado a las paredes de la próstata y eso hace que uno de los efectos secundarios pueda ser la disfunción eréctil. Es verdad que hay pacientes que recuperan la erección de manera espontánea incluso semanas después de la cirugía, no tienen por qué pasar meses. Eso tiene que ver con la preservación de la inervación. Es decir, que todo eso tiene que ver siempre con lo agresivo de la técnica quirúrgica, con lo preciso de la técnica o con el hecho de que hayan tenido que extirpar más o menos tejido, que luego cada próstata es diferente y cada paciente es diferente. Hay veces que tienen que ser más agresivos y es necesario serlo. Hay veces que pueden preservar inervación, otras que tienen que retirar más tejido nervioso. Entonces, lo normal es que los pacientes tarden más de 9 meses en empezar a ver atisbos de recuperación de la erección fisiológica. Y es verdad que hay algunos pacientes, un porcentaje pequeño, pero es verdad que hay algunos pacientes que recuperan la erección muy pronto. Pero todo tiene que ver con la cirugía, no tiene que ver con el hecho de que hagas un tratamiento preoperatorio o no. El tratamiento preoperatorio o después de la cirugía puede aumentar las posibilidades de que recuperes la erección, pero no tiene que ver con el hecho en sí de que tengas o no la disfunción eréctil. La disfunción eréctil tiene que ver con la cirugía y ahí intervienen muchísimos factores. Desde el cirujano, la técnica, el tipo de próstata, qué tipo de tumor, dónde esté extendido el tumor, etcétera, etcétera. ¿Y a qué altura del tratamiento empezarías con la parte de disfunción eréctil? Nosotros empezamos nuestros tratamientos de disfunción eréctil desde el minuto 1. Esta teoría que tienen los pacientes, que viene también un poco derivado por el comentario que se les hace cuando se les hacen las revisiones por parte del médico, que es primero vamos a encargarnos de la incontinencia y luego ya veremos qué pasa con la erección. Sí, esa es mi típica. Y también por el hecho de que están mucho más pendientes de la recuperación de su tumor, es decir, de que la extirpación haya dejado limpio toda esa zona de tumor. La libido de los pacientes también suele bajar. Entonces, excepto en algunos pacientes más jóvenes o que se preocupan más por este tema, muchos de estos pacientes se piensan en recuperar la erección cuando ya han recuperado la continencia o cuando ya han pasado meses. Esto es un problema porque sabemos que los tejidos que forman los cuerpos cavernosos del pene se fibrosan y se atrofian durante el proceso, los meses que el paciente no tiene erección por la cirugía. Entonces nosotros, desde luego, trabajamos con el tema de la erección desde el minuto 1, aconsejamos a los pacientes que empiecen a trabajar así, es decir, que utilicen sistemas que nos van a conseguir erecciones, evidentemente no fisiológicas, pero nos van a permitir oxigenar los tejidos y en un altísimo porcentaje de ellos les van a permitir mantener relaciones sexuales con penetración, a pesar de que no puedan conseguir una erección de forma fisiológica. Esto es una cosa que mejora la calidad de vida de los pacientes. A partir de la 6ª semana de la cirugía ya es posible hacerlo y mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes y además estamos consiguiendo que esos tejidos que forman el pene no se atrofien y no se fibrosen, porque de 9 meses o 1 año después, cuando el mecanismo de la erección empiece a funcionar otra vez, en caso de que se recupere, la respuesta va a ser mucho mejor. Vale. Pregunta también una chica aquí en el directo que si existe relación entre el dolor pélvico en hombres y el deporte de impacto. Pues no sabría decirla. Que yo conozca, no. Esta teoría de que los pacientes con dolor pélvico crónico tienen que dejar de hacer deporte de impacto no tiene, en nuestra opinión, no tiene mucho sentido, excepto
que el deporte de impacto genere dolor o empeore la sintomatología del paciente. Tiene que haber una relación directa y clara, que el paciente te comente: cuando practico este deporte mi dolor empeora. Pero si no, nosotros recomendamos a los pacientes que sigan haciéndolo. Muy bien. Es mucho peor la falta de movimiento o la falta de ejercicio físico que el hecho de la creencia de que un deporte de impacto puede empeorar la sintomatología del paciente. Volviendo al tema de la disfunción eréctil, nos preguntan Judy y Diana de Suelo Pélvico Granada si conoces alguna contraindicación o cuáles son las contraindicaciones del uso de las bombas de vacío. Pues primero un saludo a Judy y Diana. Y luego decirles que en principio no consideramos que haya ninguna contraindicación. La precaución es esperar 6 semanas, que es el tiempo mínimo para que los tejidos se cicatricen por dentro, y a partir de ahí empezar a utilizar la bomba de vacío. Y no por utilizar la bomba de vacío vais a tener problemas con la incontinencia urinaria, ni el paciente va a empeorar de ese problema. Muy bien. Vale. Pues nada, la última de las preguntas, aunque no llega a ser una pregunta del todo, más una observación, sobre el tema de niños, que también hablamos un poco el otro día. Nos preguntaban un poco cuáles son los primeros pasos a seguir o a dar, que das, cuando viene un niño con enuresis nocturna a la consulta. Bueno, lo primero ¿Qué consideraciones hay que tener? Bueno, la enuresis existen, tenemos opciones de terapia, desde luego no es una patología donde tengamos mejores resultados. Hay otras opciones que tienen más evidencia que lo que nosotros hacemos respecto al tratamiento. Lo que nosotros indicamos para tratar a un niño con enuresis es, uno, que realmente el niño pida la solución del problema, es decir, que tenga que lo viva como que es un problema para él, porque si no, la indicación que tenemos hoy en día es esperar, porque un 15% de los niños resuelven el problema por sí solos anualmente. Si han probado otro tipo de tratamientos, bien farmacológicos o bien comportamentales, y no han ido bien, entonces la fisioterapia es una opción. Y hay niños que reaccionan bien al tratamiento, pero necesitamos primero que no sean los padres los que vivan el problema como un problema, sino que sea el niño el que pida la solución de la situación de hacerse pis por la noche. Y luego que otros tratamientos que normalmente se utilizan antes hayan fracasado. A partir de ahí, si se dan esas dos circunstancias, entonces la fisioterapia es una opción. Y luego cada niño tiene un tratamiento diferente. Y es verdad que hay niños que con tratamientos convencionales no van bien y con fisioterapia sí que van bien, o mejoran ostensiblemente y mejora su calidad de vida. Vale. Pues nada, esas eran las preguntas que teníamos preparadas para contestar hoy. Nos escriben si recomendarías la pinza de pene y si el efecto a la larga puede ser contraproducente. La pinza de pene nosotros se la recomendamos a los pacientes cuando son pacientes que tienen una vida. Dime. ¿Me oyes? Sí, yo te oigo. No vale, sé si la gente sigue oyéndome. Bueno, la pinza de pene la recomendamos para situaciones puntuales. Es decir, gente que tiene que ir a una reunión, gente que, por ejemplo, deja de hacer deporte o deja de ir a caminar porque caminaba antes. No. Ahí lo leo. Deja de caminar 1 hora al día porque se le escapa mucho la orina, o tiene una vida social o una vida laboral muy activa, y puntualmente la pinza de pene nos parece una opción. No más de 2-3 horas al día, y no es ningún tratamiento, simplemente es una manera de que el paciente pues tenga una mejor calidad de vida durante el proceso de recuperación de la incontinencia. Perfecto. Vale, pues yo creo que ya lo tenemos. Si queréis hacer alguna pregunta más que podamos contestar ahora en directo, si no, nos las podéis escribir, las anotamos y preparamos otro directo para contestar más preguntas o tratar algún tema que pueda ser interesante. Bueno, pues nada, un saludo a todo el mundo que está ahí.
Espero que nos podamos ver pronto, que todo esto pase lo antes posible y nada, volveremos supongo que algún día de estos de confinamiento a hacer algún otro directo y pues nada, o con algún tema en concreto o con preguntas, ya iremos viendo y nada, un placer y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. A ver, ¿cómo salgo de aquí?